Shalom amigos, un placer saludarles de nuevo para una nueva enseñanza que edificará nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas. Vamos a comenzar el libro Likutei Moharan, 15 tomos, y esperamos que el Boreolán nos dé vida para poder terminar esta magnánima obra de el Rebbe Nachman de Breslev. Y le damos las gracias a Él porque nos ha permitido un día más de vida y una oportunidad para seguir creciendo en el ámbito espiritual y por supuesto cambiar también al mundo y al universo entero. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Likutei Moharan. Asrei temimei derech. Felices de aquellos cuya senda es perfecta, que andan en la Torá de Dios. Salmos 119:1. Debes saber, por medio de la Torá son aceptadas todas las plegarias y los pedidos por los cuales suplicamos y oramos. La gracia y la importancia del pueblo judío se realza y se eleva en la estima de todos aquellos de los cuales ellos puedan necesitar, así sean en temas espirituales como materiales. El Likutei Moharan 1. Esta lección fue dada en la ciudad de Medvedevka, donde el Rebbe Nachman vivió aproximadamente 10 años, hasta el final del año 1800. Aunque no se conoce la fecha exacta de esta enseñanza, se puede suponer que fue dada durante el último año que pasó en esa ciudad en 1798. El Rebbe Nachman partió para su peregrinación a la Tierra Santa, retornó en el verano de 1799, poco antes de Rosh Hashanah del año 5560. Y a fines del siguiente verano se mudó a Slatipolia. El Rebbe Nachman insistió en que toda lección que hubiera dado antes de su peregrinaje no debía de ser impresa en el Likutei Moharan. Si bien después del fallecimiento del Rebbe, el Rabí Natán sí incluyó alguna de estas lecciones en la reimpresión del Likutei Moharan. Estas se encuentran entre las lecciones 73 y 108. No es probable que esta formara parte de ella, siendo como es la primera lección del Magnum Opus del Rebbe. Más bien debe de haber sido dada luego de su retorno de la Tierra Santa, y puesto que es seguro que la lección fue enseñada en Medvedevka antes de que el Rebbe se mudase a Slatipolia, es muy probable que haya sido durante el año 5560. La presente versión de esta lección difiere un poco de aquella que apareció en la primera impresión del Likutei Moharan, encontrada más tarde por el Rabí Natán. Fue incorporada a la reimpresión del Likutei Moharan hecha en Lemberg, Lvov, en el año 1830, y ha aparecido en todas las ediciones subsiguientes. Avenea Barcel, página 74. Uno de los seguidores del Rebbe se le acercó en busca de consejo. Este hombre sentía que sus plegarias no eran aceptadas por Dios. El Rebbe le aconsejó que inmediatamente después de orar estudiase Torá, preferiblemente la Mishnah o el Talmud. Orah Hayim 155:1. El hombre hizo lo que le dijo, pero al tiempo volvió desanimado. Nuevamente se presentó ante el Rebbe, esta vez con la queja de que no podía alcanzar una clara comprensión de sus estudios. Esfuérzate en el estudio, le dijo el Rebbe, aunque no comprendas claramente. Con el tiempo verás que se hará muy claro, como la luz del sol. Entonces dijo el Rebbe, ¿qué otra cosa hay en el mundo que orar y estudiar y orar? Tovot Sifronot número 1. Sabiduría y enseñanzas del Rabí Nachman de Breslev número 287. Los temas principales de la lección son la gracia y la importancia, encontrar la divinidad en todas las cosas, el estudio de la Torá
y la plegaria. También trata el tema de Jacob y Esau y de su batalla por la primogenitura y las bendiciones. Además de ser la respuesta a la necesidad de acercamiento a Dios de ese seguidor, la lección del Rebbe Nachman también trata de un problema mucho más amplio de su época. Aún seguía presente con toda su fuerza la enemistad generada por la población judía de Europa oriental, debida a la disputa entre los Mitnagdim y los Hasidim. Uno de los puntos principales del enfrentamiento era la controversia del estudio de la Torá frente a la plegaria. Los Mitnagdim afirmaban la importancia primaria del estudio de la Torá, mientras que los Hasidim ponían un mayor énfasis en la plegaria. Dijo el Rebbe, con referencia a esta disputa, los Mitnagdim arguyen que el estudio de la Torá es la devoción más importante del judío. Los Hasidim afirman que la plegaria es la devoción más importante, pero yo digo, orar y estudiar y orar. Avejená Barcel, página 52, Siatzarfei Kodesh 187. Es así que la relación entre la plegaria y el estudio de la Torá conforma un tema muy importante de esta lección. No menos significativo es lo que la lección tiene para decir sobre lo que fue y aún sigue siendo un tema de mayor discordia dentro del pueblo judío. En la vida del Rebbe Nachman, el movimiento de la Haskalah, el iluminismo, había comenzado a penetrar gravemente entre los judíos de la Europa oriental. Los líderes de las Haskalah afirmaban que para que los judíos pudieran ser aceptados por sus vecinos gentiles y así mejorar su situación económica y social, debían adaptarse a la sociedad moderna no judía. Subyacente dentro de la lección se encuentra el rechazo del Rebbe Nachman a esta posición. Enseña el Rebbe que el único camino que tiene el judío para ser aceptado y respetado por los no judíos es su apego a los valores de la Torá y al estudio. Solo la Torá puede enaltecer la gracia y revelar la importancia de Israel. Esto es algo típico de las enseñanzas del Rebbe, reflexionar sobre los temas actuales, que de hecho son temas de todos los tiempos, y enseñar cómo el judío debe relacionarse apropiadamente con ellos para poder triunfar. Son aceptadas. La frase inicial del Rebbe Nachman no es meramente una respuesta al Hasid que busca mejorar la calidad de sus plegarias, como quedará claro en la sección 2. Este es el consejo que el Rebbe Nachman da para todo aquel que sienta que sus plegarias no son respondidas, pues en algún momento todo aquel que sirve a Dios experimentará la frustración expresada por el seguidor del Rebbe. A veces la persona puede orar una y otra vez por algo en especial y aún así no ver ningún resultado, a no ser que su confianza en Dios sea excepcional. Inevitablemente comenzará a perder la fe. Como resultado, disminuirá sus esfuerzos en la plegaria, lo que a su vez las volverá cada vez menos aceptables. El consejo del Rebbe Nachman para todos aquellos a quienes les suceda esto es: debes saber, por medio de la Torá son aceptadas todas las plegarias y los pedidos por los cuales suplicamos y oramos. Así que en temas espirituales como materiales, en general, los temas materiales de la persona incluyen sus necesidades económicas y todo aquello relacionado con la salud física y emocional. Los temas espirituales del judío incluyen la necesidad de eliminar los rasgos de carácter negativos, de ascender en la escala espiritual de la santidad y de alcanzar un reconocimiento de Dios cada vez mayor. Pues en la actualidad la verdadera gracia y la importancia del pueblo judío han caído como resultado de nuestros muchos pecados. Ahora la importancia y la gracia se encuentra en los otros.
se encuentra en los otros. La verdadera gracia e importancia le pertenece por derecho al pueblo elegido por Dios. Sin embargo, cuando ellos pecan, estas cualidades son, hasta cierto punto, retiradas de los judíos en general y de cada judío en particular. Esta es la definición del exilio. La gracia y la importancia se transfieren a los otros. En lugar de haber admiración y respeto por las cosas judías, la gente, incluidos los mismos judíos, son atraídos por valores e ideales que son parte de otras culturas y sociedades. Sin embargo, por medio de la Torá se eleva la gracia y la importancia del pueblo judío, pues la Torá es llamada sierva amada y una ayalat gen, gacela graciosa. Proverbios 5:19. Ella, Ma'alá, gen, confiere gracia a aquellos que la estudian. Erubín 54b. Ya'alat, Ma'alá, gracia. Para mostrar la conexión entre la Torá y gen, gracia, el Rebbe Nachman trae un texto de prueba tomado del Talmud. Explican nuestros sabios que las escrituras asemejan a la Torá con una gacela graciosa, pues la palabra de Dios tiene el poder de dar gracia a aquellos que la estudian. Enseña el Maharsha que demasiado de algo bueno no se aplica a la Torá, aunque todo aquello hecho con regularidad tiende a ser aburrido y a veces hasta repugnante. No ocurre lo mismo con respecto al estudio de la palabra de Dios. Siempre hay algo que puede descubrirse en la Torá, algún nuevo gen, sin importar cuántas veces uno haya repasado sus enseñanzas. Erubín 54b, Maharsha, Divrei Torah. Prueba de esto son aquellos que estudian y repasan constantemente sus lecciones de las Escrituras y de Rashi, del Talmud, de la Halajá, etc. Al mismo tiempo, no puede negarse que hay algunos que se han cansado del estudio de la Torá diciendo, «Ya oí esto», o «Háblenme de algo nuevo». El Rebbe Nachman responde indirectamente a esto en la sección 3, donde explica que estudiar con entusiasmo le otorga a la persona una medida de gracia y de encanto que resalta sus palabras. Y mediante esto, todas las plegarias y las súplicas son aceptadas. Esto, a lo cual hace referencia el Rebbe Nachman en el estudio de la Torá, capaz de dar gracia e importancia como resultado del cual las plegarias son aceptadas. Resumen: las plegarias y las súplicas no son respondidas pues carecen de gracia e importancia. Por medio de la Torá se infunde gracia e importancia a nuestras plegarias. Pues el judío debe siempre contemplar la inteligencia interna de cada cosa. Como regla general, el Rebbe Nachman comienza cada lección y generalmente cada sección de la lección exponiendo en el párrafo inicial el objetivo de esa enseñanza en particular. Lo que queda de la lección o de la sección es una serie de conceptos y de pruebas que substancian la idea y demuestran cómo se llega a ella. Rabbi Eliyahu Haim Rosen. En nuestra lección, el Rebbe Nachman comenzó con el objetivo de mostrar cómo por medio de la Torá son aceptadas todas las plegarias. Este es el objetivo primario de la lección. El Rebbe comienza esta segunda sección explicando el tipo de estudio de Torá necesario para ello. El estudio que se centra en la inteligencia interna de cada cosa. Es bien sabido que en todas sus obras el Rebbe Nachman le da un gran énfasis a la necesidad de que el judío viva con una fe simple. Muchos cuestionan e incluso critican este acercamiento tildándolo de xenófobo.
arguyendo que el énfasis en la fe le niega a la persona el uso del intelecto para comprender el mundo que la rodea. Esta primera lección de Likutei Moharan, al igual que muchas otras, obviamente desmienten tal conclusión. El Rebbe Nachman enseña aquí que no hay nada en la vida que no requiera un estudio profundo. Es necesario mirar dentro de la inteligencia interna de cada tema y comprenderla con lo mejor de nuestras capacidades. Biur Halikutin. Sin embargo, mientras otros mantienen que la comprensión es superior a la fe en Dios, el Rebbe Nachman enseña que todos y cada uno de los aspectos de la creación existen solo para acercar a la persona a Dios, es decir, para aumentar su fe. Consecuentemente, siempre que la persona sea capaz de comprender la inteligencia interna, la divinidad que se encuentra en cada cosa, puede y debe buscarla, pero cada vez que oscurezca la divinidad, cuando falte la comprensión, deberá apoyarse en la fe. La diferencia entre el enfoque del Rebbe Nachman y el de sus críticos puede verse mejor cuando se llega al campo del cumplimiento de las misbot. Estos últimos insisten, como lo hicieron los proponentes de la Haskalah, que uno debe primero comprender los mandamientos de la Torá antes de realizarlos. Por supuesto, esto implica que cuando uno no comprende una misbah o no la aprueba, puede dejar de cumplirla. El Rebbe se opone energéticamente y, como pronto podrá verse en la lección, explica por qué este enfoque no es correcto. En verdad, uno debe intentar comprender, pero hay obstáculos que deben superarse. Primero, antes de poder alcanzar un entendimiento pleno, hasta entonces el judío debe de apoyarse en la fe simple, cumpliendo con las misbot incluso aunque no las comprenda, y unirse a la sabiduría y a la inteligencia interna que se encuentra en cada entidad, para que la inteligencia que está en cada una de ellas lo ilumine y a través de esa cosa pueda acercarse a Dios. Para acercarse a Dios, el propósito de toda la creación es para conocerlo a Él. El Zohar 242a, Torah Natán número 8. Alcanzar esta conciencia de la divinidad implica un proceso de 3 etapas. Primero, uno debe centrarse en la sabiduría que se encuentra en cada cosa y luego debe unirse a esta sabiduría. Finalmente, y como resultado de la unión con esa sabiduría, ésta lo ilumina y le permite acercarse a Dios. Pues la inteligencia interna es una gran luz que ilumina a la persona en todos sus caminos. La inteligencia interna es una gran luz. Habiendo alcanzado la inteligencia interna, la persona comprende que ésta clarifica todas sus decisiones e ilumina todas sus acciones y obras, como está escrito en Eclesiastés 8:1. La sabiduría del hombre ilumina el rostro. La sabiduría ilumina su rostro. De este versículo se desprende que la sabiduría es una luz. Rashi asocia este versículo con Moshe, pues de recibir la Torá de Dios, las Escrituras relatan que su rostro irradiaba una brillante luz interior. Shemot 34:30. Su logro de la verdadera sabiduría fue tal que la existencia de Dios se le manifestaba a partir de todos los aspectos de la creación. Como resultado, su unión con Dios era de un nivel tan elevado que la gran luz de la sabiduría literalmente le iluminaba el rostro. Dicen las Escrituras: Tú creaste todo con sabiduría. Salmos 10:42.
Cada objeto físico y cada concepto de la creación posee tanto una sustancia material como una forma espiritual. Con los ojos físicos vemos su estructura externa, su forma, su color. Con los ojos espirituales vemos su estructura interna, su sabiduría. Allí donde yace su gracia y su encanto, no hay nada llamativo o particularmente cautivante en un montículo de tierra, pero para aquellos que tienen ojos para ver el valor interno de la tierra, así sea por sus piedras preciosas o por los nutrientes que contiene, su encanto y su gracia son evidentes. Beilvei Hanahal. Lo mismo se aplica a todo lo creado por Dios. Cada cosa es única en su estructura externa e interna, única en la manera en que revela la divinidad y la grandeza de Dios en el mundo. Mei Hanahal, Likutei Moharán 1.17.1. Escribe el Rabí Natán: el concepto de contemplar hondamente dentro de la inteligencia interna que se encuentra en cada aspecto de la creación es algo muy profundo. Cada cosa creada tiene una hitzoniut, sabiduría o lógica externa, y una penimiut, sabiduría o lógica interna. El objetivo del hombre debe ser comprender toda la creación por medio de la inteligencia interna, de la divinidad que se encuentra en ella. Esto enfatiza el Rabí Natán: solo es posible a través de la Torá. Solo por medio de la Torá es posible liberarse de los deseos físicos y de los apegos que oscurecen nuestra capacidad de percibir lo espiritual. Como explica más adelante el Rebbe Nachman en esta lección, solo a través de la Torá la persona puede controlar sus deseos materiales y subyugar sus malas características. Torat Natán número 1. El mismo Rabí Natán demuestra en varios de sus discursos de Likutei Halajot qué significa contemplar la inteligencia interna de cada cosa. Por ejemplo, en Ilhot Yom Tov 5.1 explica cómo los engranajes de un reloj materializan una profunda sabiduría, un proceso espiritual. En Ilhot Picadón 5.16 muestra que lo mismo se aplica a la imprenta y a la tecnología en general. De hecho, a lo largo de sus numerosos discursos, el Rabí Natán trata sobre prácticamente cada aspecto de la creación mineral, vegetal y animal, mostrando cómo uno puede aprender de ellos la manera de acercarse a Dios. Tomemos, por ejemplo, el llanto de un bebé. El Rabí Natán lo explica como los dolores de crecimiento asociados al proceso de expansión de los mojín, las mentalidades o intelecto. Más aún, cada persona, en la medida del dolor que esté dispuesta a soportar para permitir el crecimiento de su intelecto, clamará a Dios para que la ayude a alcanzar sus objetivos. Likutei Halajot Giluaj 5.5. Este es el concepto de Yaakov. Yaakov, habiendo introducido el concepto de la inteligencia interna de cada cosa, el Rebbe Nachman trae ahora una serie de textos de prueba que unen esta idea con otros conceptos similares. Este método de ampliar el esquema inicial a través de asociaciones permite que el lector expanda su propia comprensión del tema particular que está siendo tratado. Aunque común al Midrash y a los escritos del Ari HaKadosh y a muchas obras hasídicas, el Likutei Moharán del Rebbe Nachman es probablemente el ejemplo más puro de esta metodología. El Rebbe introduce un tema, luego trae un texto de prueba para unirlo a un segundo tema, une entonces el segundo tema a un tercero y luego unifica todos los temas con otras pruebas e ilustraciones adicionales.
Esto sucede a lo largo de la lección, de modo que al final toda la enseñanza queda unificada desde el comienzo hasta el final. El Rabí Natán explica con más detalle este método en su introducción al Likutei Moharán y también aparece ilustrado en la introducción del Rab de Teirín. En nuestra lección, el Rebbe Nachman comienza con el concepto de sabiduría, inteligencia interna. Luego conecta esto con Jacob, la primogenitura, la sefirá de Jochma, sabiduría y la vida misma. Luego el Rebbe se centra en la antítesis de Jacob, es decir, en Esau, y mostrará, apoyándose en textos de prueba, cómo Esau es de hecho la antítesis de todos los otros conceptos introducidos en la lección. A lo largo de los escritos del Rebbe Nachman y de sus seguidores, es posible encontrar referencias a las personalidades más importantes de la Biblia. En todas las enseñanzas de Breslau es fundamental la aplicación práctica personal de la Torá a cada individuo. No hay episodio ni ley registrada en las Escrituras que no encarnen alguna enseñanza relevante para cada uno de nosotros. En esta primera lección del Likutei Moharán, el Rebbe Nachman muestra cómo la disputa entre Jacob y Esau sobre la primogenitura, tal como se registra en la Biblia y se basa en relatos talmúdicos, al igual que la subsecuente huida de Jacob a la casa de Labán, puede ser explicada de esta manera. Pues Jacob mereció el derecho de primogenitura, que es Reshit, comienzo, el concepto de sabiduría, como en Salmos 111:10, el Reshit es sabiduría. Jacob, la primogenitura. El concepto del primogénito es simbólico de Reshit, que significa primero o comienzo. Basándose en las enseñanzas del Tikunei Zohar 14 y del Zohar 2, 121b, el Rebbe Nachman relaciona estos dos conceptos de Jochma, sabiduría, la primera de las sefirot manifiestas, aunque de hecho Keter es la primera sefirá, se encuentra en un nivel tan elevado que comúnmente no se incluye en la jerarquía general de las sefirot. En su lugar se incluye la cuasi sefirá de Da'at, de manera que las 10 sefirot en orden descendente son Jochma, Binah, Da'at, Hesed, Malhut. De este modo, Jochma es la primera en el comienzo de la sefirot. Por lo tanto, la persona que merece contemplar la inteligencia interna de algún tema, al punto que se une a su sabiduría interna, percibe entonces ese tema o esa cosa en un nivel más elevado, es decir, en su Jochma Reshit. Este era Jacob. Él mereció los derechos del primogénito, o como explica el Rebbe, alcanzó el concepto de sabiduría. Reshit es sabiduría. Habiendo introducido los conceptos de sabiduría, Jacob, el primogénito, y Reshit, el Rebbe Nachman procede a unir un concepto con otro. Comienza con el versículo: el Reshit, comienzo, es Jochma, sabiduría, la sefirá, Jochma, sabiduría, la cualidad. Esto corresponde a y Yagbeini me obstruyó estas dos veces, Bereshit 27:36, que Onkelos traduce como me superó en ingenio. Yagbeini me superó en ingenio. Lamentando la pérdida de las bendiciones ante su hermano Jacob, quien lo superó en ingenio, Esau clamó: Yagbeini, estas dos veces. Vemos entonces que Jacob era la personificación de la sabiduría. Como muestra aquí el Rebbe Nachman,
Su nombre no solo significa sabiduría, sino que él también mereció la primogenitura, que es Reshit, sabiduría. Más aún, todo aquel que busca la inteligencia interna dentro de cada cosa corresponde a Jacob, en virtud de la sabiduría que obtiene. Amigos, hasta aquí la primera parte del Likutei Moharán. Que Hashem bendiga la obra de sus manos, que el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.